Eso es lo que hace falta. Entonces, tenemos que estar claros, los instrumentos están ahí, la necesidad está clarísimo, lo voluntad creo que hace falta. Y hay obstáculos para avanzar, y uno de los obstáculos es la desconfianza, que sigue siendo un problema importante en el hemisferio. Desconfianza entre los países de América Latina y también desconfianza entre Estados Unidos y el resto del hemisferio. Estados Unidos es un actor importante en el sistema interamericano, es un actor importante en la Organización de Estados Americanos. Y a mi juicio, en los últimos 3 años, 4 años, las agendas de Washington y los capitales latinoamericanos están más distantes. Y esto, a mi juicio, impide una cooperación más eficaz entre los gobiernos y afecta la capacidad de la OEA para cumplir su misión tan importante, tan fundamental. Por fortuna, a pesar de esos problemas, tenemos suerte de tener un liderazgo nuevo en la OEA con el secretario general José Guillermo Insulza. Y no solamente el doctor Insulza es capaz de dar un buen discurso, como acaban de escuchar, sino más importante, es una persona dedicado a negociar, a hacer política, llegar a acuerdos. Eso es lo que hace falta en la región, en muchas situaciones concretas donde uno mire en América Latina. Yo creo que tenemos los instrumentos, tenemos los problemas que son evidentes y crecientes en varios países del hemisferio. Y tenemos un nuevo liderazgo. Entonces estamos enfrentando los interrogantes centrales. Si vamos a aprovechar esa oportunidad o no vamos a aprovechar esa oportunidad. Si Estados Unidos, mi país, mi gobierno, que tiene las tendencias en algunas áreas de funcionar de manera unilateral, va a tratar de resolver los problemas de este hemisferio a través de mecanismos unilaterales, o si más bien va a tratar de acercarse y dedicarse más esfuerzo y más recursos a la OEA, no porque Estados Unidos es generoso, sino porque Estados Unidos quiere resolver los problemas muy graves que enfrentan los países. Y si es Estados Unidos y los otros gobiernos son inteligentes y son capaces de anticipar los problemas que va a ser más costoso en el largo plazo, van a estar muy cerca al doctor secretario general Insulza. Y no tratar de actuar frente a Bolivia, Ecuador, lo que sea, la situación en Venezuela, Colombia, de manera unilateral. Decir, mire, esto es nuestro. Sino trabajar a través de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque hay mucho más probabilidades de tener éxito. Así que yo creo que estamos enfrentando una encrucijada en muchos ámbitos al mismo tiempo y felizmente tenemos un secretario general con el talento y capacidad de realmente hacer el salto que es importante. Esto fue evidente en los años 90, después de la Asamblea General de Santiago de Chile. Yo estaba viviendo en Washington y me pareció que la OEA sí jugó un papel importante, enfrentando muchos problemas. Pero después se bajó. Se complicó en América Latina, se complicó en Estados Unidos y la misma institución enfrentó problemas muy serios. Yo creo que estamos en un momento, nuevamente como en 91 en Santiago de Chile, para ver si se puede hacer un salto significativo. Y creo que existe la necesidad y existen los instrumentos de la OEA y existe el nuevo liderazgo. Muchas gracias.
Nuestro tercer panelista es don Rafael Roncayolo. Es licenciado en Sociología y bachiller en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, director del Programa de Reforma Política de International IDEA, ha sido secretario técnico del Acuerdo Nacional, secretario general de la Asociación Civil Transparencia y director del Programa Perú de International IDEA. Ha sido presidente de la Juventud Demócrata Cristiana de América y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Es autor de varios libros y artículos sobre comunicaciones, sistemas políticos y análisis electoral. Fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Bernardo Higgins por el Gobierno de Chile. Adelante, don Rafael Roncayolo. Bueno, muchas gracias a la Universidad San Martín de Porres y al secretario general de la OEA por el honor y el placer de comentar esta conferencia tan rica y llena de posibilidades y alimentadora de los optimismos. Yo creo, como Michael Shifter, que es positivo tener este nuevo liderazgo en la OEA, porque a los conceptos tan precisos que han sido vertidos se agrega una trayectoria de compromiso con la democracia que se refleja en su biografía, que me parece que es una garantía inicial para quienes pensamos que la OEA tiene un servicio que rendir en esta materia. Yo lo primero que quisiera comentar es que, como decía el secretario general al comienzo de su propia presentación, nosotros tenemos ahora una jungla de instituciones y una comunidad internacional francamente frondosa. Si uno piensa la cantidad de cumbres y reuniones de cancilleres, nosotros los peruanos participamos en la Comunidad Andina, en el Grupo de Río, ahora en la Comunidad Sudamericana, en la Comunidad Iberoamericana, en el Sistema Interamericano y en las Naciones Unidas, ¿no? Y en la PEC, efectivamente, gracias. Tenemos parlamentarios nacionales, parlamentarios andinos, parlamentarios latinoamericanos, y ya se han reunido los presidentes de los congresos sudamericanos para ver cómo vamos a elegir los parlamentarios sudamericanos, ¿no? De manera que yo creo que en esta fronda no hay que atribuir todas las funciones de la comunidad internacional a un organismo tan importante como la OEA. Pero sí, yo creo que, como se ha dicho acá, la importancia de la OEA reside en que es un foro político en el cual nos encontramos los países latinoamericanos y caribeños con los Estados Unidos y desde hace unos pocos años, además, y felizmente, con Canadá. De manera que esa es la especificidad y creo que cosas como la que recién decía Michael, la necesidad de que este foro sirva para fortalecer el multilateralismo en vez de las acciones unilaterales, ya eso solo hace al organismo de tremenda importancia para nosotros, no porque sea el único, sino porque cumple esta función específica que en términos del equilibrio de fuerzas en la región pues resulta de la particular importancia. Lo segundo que quisiera decir es que a mí me parece muy importante que en esta agenda del secretario general, como decía José Antonio García Belaúnde, él haya privilegiado los temas de la democracia y los derechos humanos, los haya puesto en el primer lugar de la lista. Porque yo creo precisamente que la OEA no tendría que dispersarse en un cúmulo de actividades y repetir todas las líneas de acción de las Naciones Unidas y cumplir con cada uno de los puntos de la lista de la bandería, sino que tiene una tarea específica, primordial, fundamental, que es esta de la democracia y los derechos humanos. Yo creo en realidad que la globalización no tiene un consenso, sino tiene tres consensos. Cuando pensamos en la globalización, generalmente pensamos en el consenso en torno a la economía de mercado, que es uno de los consensos de la globalización. El otro consenso fuerte de la globalización es la defensa de los derechos humanos y el hecho de que la defensa de los derechos humanos haya pasado también a ser parte de la jurisdicción internacional y no solo en materia de la soberanía de cada Estado. Y el tercero es el consenso sobre la democracia como forma de gobierno.
De manera que entre estos tres consensos, el de la economía de mercado, el de los derechos humanos y el de la democracia como forma legítima de gobierno, me parece, y por eso me parece tan importante lo que ha dicho el secretario general, creo que el énfasis sobre la democracia y los derechos humanos es lo que está a la orden del día hoy día en la región. Esto no ha sido siempre así en el caso de la OEA. No hay que olvidar que en los primeros años de la OEA, aunque sus textos fundacionales dijeran otra cosa, uno no puede encontrar credenciales democráticas en esos primeros años, ¿no? La OEA se remonta, ya sabemos, a 1898, ¿no? Pero la creación de la actual estructura es desde la segunda posguerra, igual que las Naciones Unidas, ligeramente posterior a las Naciones Unidas, y al año 48. 6 años después se produce el golpe en Guatemala, y de ahí empieza la serie de golpes frente a los cuales la OEA realmente no hizo nada en defensa de la democracia, de manera que no estamos frente a una organización que uno pueda reconocer que tiene declaraciones sí, pero una historia democrática desde el comienzo no. Yo creo, como se ha dicho acá y como lo ha recordado otra vez Michael, que el cambio en el carácter de la OEA se produce en 90, 91, 92, particularmente con la resolución 1080 en Santiago y en el 91 y con el protocolo de Washington en el 92. Quizás con la creación de la Unidad por la Promoción de la Democracia como antecedente en el 90. Entonces, la OEA en la década pasada lo que ha hecho es empezar a convertirse en un club democrático, que no lo era antes. Y creo que lo que nos está anunciando como su perspectiva el secretario general es fortalecer este compromiso de la OEA con la democracia. Y eso a mí me parece que es sumamente importante. No solo porque los peruanos hemos tenido una participación en este documento con el que se cierra la década empieza con la resolución 1080 y termina con la Carta Democrática Interamericana, que se aprobó acá en un día asiago, por cierto, sino porque me parece que eso es lo que corresponde a la realidad del continente. Detrás de esto, de esta conversión, no solo está el fin de la Guerra Fría, está el hecho de que a partir de 1977 nosotros empezamos la tercera oleada de democratización, que por cierto empezó en Ecuador y en República Dominicana, son los primeros regímenes que se democratizan, por así decirlo, y arrancamos un periodo de ya más de 25 años que no tiene precedentes en la historia de la región, donde se generaliza la forma de gobierno democrático, la alternancia de gobierno, y todo esto se refleja en esta evolución de instituciones como la OEA. De manera que yo creo que el tema es cuál es la prioridad dentro de la prioridad democrática hoy en día. Me parece que las elecciones libres y limpias prácticamente es una cosa conquistada, que hay que preservar, pero ya en general nuestros países tienen elecciones libres y limpias, acá o allá, en tal cual país, todavía hay una discusión y por supuesto es una conquista que hay que mantener. Pero creo que el tema sustancial de la democracia tiene que ver con algo que ha dicho el secretario general, al recordar que la propia Carta se vincula con los temas de la pobreza y la desigualdad. Yo estaba recordando el artículo 11 que dice escuetamente: la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Esto también forma parte de la Carta, no solamente las asambleas generales o las reuniones de emergencia del Consejo Permanente. Y ahí está el problema. El problema está en que empezamos hace 25 años con un periodo histórico ya de más de 5 décadas, en el cual más o menos hemos generalizado las elecciones limpias y en los cuales además hemos aplicado todas las recetas y todas las reformas económicas que había que aplicar. Y el resultado de hoy día es no solo el desencanto con la democracia que registran las encuestas, sino que, salvo países que son excepción, no tenemos ningún éxito extraordinario en materia de la lucha contra la pobreza y seguimos siendo la región más desigual del planeta. Somos una región cada día más desigual. Este es un problema de la democracia, no es una agenda aparte, porque tiene que ver con la calidad de la democracia. Y seguramente que los problemas de gobernabilidad se podrán afrontar en la medida en que la eficiencia de que hablaba el secretario general de los gobiernos democráticos permita que la gente no solo crea en la democracia, sino esté satisfecha con la democracia. Yo recuerdo un libro del sociólogo argentino José Nun, publicado en el año 2000, que se llama Democracia, ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? Lo menciono porque hemos avanzado mucho en tener esta
esta consagración del mecanismo de selección de gobernantes, que es lo mínimo de la democracia,